Bien, vamos a una entrevista a esta hora en un día que es clave para la agenda de seguridad en el Congreso, porque este jueves la Sala del Senado va a votar el proyecto de la nueva ley antiterrorista que fija una nueva penalidad y que deroga la legislación vigente sobre la materia. Y en paralelo, en la Comisión de la Cámara de Diputados se tiene que votar hoy el proyecto de las reglas de uso de la fuerza. Vamos a profundizar en estos temas. Nos acompaña para esto el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Muchísimas gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. Hola, buen día, Carla. Gracias por el contacto. A ver, en medio de una crisis de seguridad como la que estamos viviendo, tras el asesinato de los 3 carabineros, brutal, por cierto, en Cañete, muchos han dicho que es muy necesario acelerar una agenda de seguridad y dentro de esa agenda de seguridad están estas normas o nuevas leyes que se están tramitando en el Parlamento. ¿Usted qué importancia le asigna a estas leyes? ¿Son realmente una respuesta a esta crisis de seguridad que vive Chile? A ver, primero decir que el Congreso Nacional ya ha despachado cerca de 50, 52, para ser más preciso, proyectos de ley relacionados con seguridad, y además el año pasado hubo este famoso Fast Track donde se sacaron 25 proyectos de ley en muy poco tiempo. Entonces, esto, ¿qué quiere decir? Que en el fondo el Estado está actualizando su normativa, actualizando sus estándares, entregando más poder también a las policías, al Ministerio Público, nuevos tipos penales, aumento de penas, etcétera, distintos instrumentos para dar cuenta y para enfrentar la crisis de seguridad que vive el país. Quedan pendientes algunos otros, por cierto, porque es imposible sacar todo al mismo tiempo, ¿no? Queda pendiente, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, que creo que es muy importante que exista un ministerio especializado en seguridad pública y separar las funciones que tiene el Ministerio del Interior respecto a su función política y a la subdere, digamos, ¿no? Eso me parece que es importante sacarlo pronto también. Y hoy día estamos citados en el Senado a votar la ley antiterrorista, que es una discusión que lleva harto tiempo. Hay un consenso transversal de que la ley, por un lado, heredada de la dictadura, no es una buena ley, y tampoco los cambios que se hicieron en democracia hace ya casi ya décadas, tampoco han sido efectivas para poder perseguir penalmente los delitos terroristas. Entonces, y también hay que sacar como el sesgo que en algún momento hubo por la aplicación que en su momento para delitos relacionados con la macrozona sur, donde incluso el Estado de Chile recibió una condena internacional por parte de comuneros mapuches por una mala aplicación de la ley antiterrorista con un sesgo de alguna manera racista de algunos, ¿no? ¿A qué le llama sesgo? Perdón, porque hay distintos cuestionamientos sobre la ley antiterrorista. El que más escuchamos es que es una ley que pide tal peso de la prueba que muchas veces se decide incluso no invocarla para no entorpecer las investigaciones. Eso es lo estrictamente jurídico. Usted dice que la ley antiterrorista actual ha tenido un sesgo para perjudicar al pueblo mapuche, ¿eso lo entiendo? No, el Estado de Chile recibió una condena en la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y parte del debate que ahí se dio a nivel jurídico, pero también político, por muchos especialistas, es que la aplicación de la ley en Chile, las únicas veces que se había aplicado la ley, había sido en contra de comuneros mapuches que habían resultado absueltos o inocentes, que pasaron mucho tiempo privados de libertad, con los testigos protegidos en el fondo. Entonces eran muchas atribuciones y donde era una ley que se estaba aplicando solo en caso de comuneros mapuches, y esa es una crítica que se le hizo al Estado de Chile en su momento. Después se dejó de aplicar, por tanto ese ya no es un tema hoy día tan relevante, pero sí tenemos que actualizar una ley antiterrorista, que la democracia cuente con este instrumento de defensa. Todas las democracias modernas lo tienen, hay estándares internacionales que Chile no los había aplicado, y por tanto me parece que es un avance el hecho de que hoy día en el Senado estemos votando este proyecto, y yo espero que se apruebe transversalmente, con apoyo transversal, ¿no? Para usted, para senador, que siga su trámite. Para usted, senador, lo que hemos visto en la macrozona sur es terrorismo, y le pregunto puntualmente por lo del fin de semana, por lo de los 3 carabineros asesinados. En mi opinión, esos delitos tienen una connotación terrorista muy brutal. Por la manera, como fueron asesinados los 3 carabineros, el hecho de que hayan sido quemados, y además que hayan sido en las vísperas del Día del Carabinero. O sea, tiene toda una connotación simbólica donde uno podría pensar, y esa es parte de los supuestos, ¿no?, que la ley antiterrorista tiene,
que pueden haber grupos que busquen desestabilizar a una institución, por ejemplo, la institución de Carabineros, desestabilizar a un gobierno, cambiar la agenda política completamente. Y bueno, y eso es parte de lo que habrá que investigar, quiénes son los responsables materiales de este brutal asesinato y quiénes están detrás, si es que hay una organización detrás, quiénes la financian, con qué móvil lo hicieron. Esos son parte de las preguntas que hoy día tenemos, digamos, ¿no? Pero claramente hay una connotación terrorista. Ahora, que el Ministerio del Interior no se querelle con la ley vigente antiterrorista me parece bien, porque es una ley que está siendo poco efectiva y por tanto prefirió querellarse por otro tipo de delitos para cumplir las penas efectivas y las penas máximas, ¿no? Efectivas. Hay un problema práctico, digamos, que ya lo decíamos en términos de cómo se utiliza esa ley y el peso de la prueba que requiere. Y los otros atentados, la reivindicación de algunas causas o la causa mapuche en este caso a través de las quemas, que es algo que hemos visto es muy persistente cuando se llega, no sé, a una forestal, se saca a los trabajadores, se prende fuego a las maquinarias y que luego son reivindicadas, por ejemplo, por la CAM en su momento. ¿Son actos terroristas? ¿La CAM sería en esta nueva conceptualización un grupo terrorista? A ver, yo creo que ahí de hecho uno de sus líderes hoy día está siendo condenado por ley de seguridad interior del Estado, no por ley antiterrorista, pero por ley de seguridad interior del Estado, porque amenaza con los atentados que han realizado, y se supone que Yaitul era no sé, un vocero de esta organización. Claramente amenaza la estabilidad, la seguridad, ¿no? Y genera temor en la población. Y ahora, lo que se ha dicho sobre este conflicto, particularmente cuando hay organizaciones que se adjudican estos atentados, porque el caso de los 3 carabineros, hoy día no hay ninguna organización de este tipo que se ha adjudicado el asesinato de los carabineros, y por eso es tan importante que se investigue quiénes son los que están detrás, ¿no? Es que detrás de esa reivindicación de grupos radicalizados, en el fondo hay una demanda histórica, hay un conflicto y hay una deuda histórica que el Estado también reconoce. Y por eso hay una comisión de paz y entendimiento, donde hay representantes de todos los sectores, está la derecha representada, Moreno, por poner un ejemplo, un empresario que fue ministro del gobierno de Piñera, está Huenchumilla, Millabur, etcétera. Hay una comisión que está buscando caminos de paz y entendimiento y hacerse cargo de una deuda y una demanda que por mucho tiempo se arrastró. Entonces, de alguna manera, lo que ha dicho el senador Huenchumilla, por ejemplo, es que también tenemos que hacernos cargo de que el arrastrar, acumular deuda histórica, social, en términos de tierra, en términos de autonomía política, de reconocer derechos colectivos del pueblo mapuche, donde el Estado ha sido responsable también de esa postergación, eso genera el caldo de cultivo para que grupos radicalizados digan, ¿sabe qué? Ya por la vía institucional no podemos. Ya, pero eso los exime, cuenta, ¿no? porque ahí hay un tema, ¿no? Que es hasta qué punto una causa que es legítima se utiliza con otros fines, infunden terror, temor en una ciudadanía que ya en el fondo sería redundar decir lo atemorizada que está. Pensando también en que el propio Héctor Yaitul, al momento de recibir su sentencia o su condena, en este caso su veredicto, dice en su alocución que esto tiene que ver con la lucha por una causa y hace toda una reivindicación. Entonces, ¿tiene una justificación el terrorismo a veces? ¿O se puede dividir y diferenciar? No, yo para nada estoy justificando solo y de hecho están presos, digamos, ¿no? O sea, no hay ninguna exhibición, de hecho están enfrentando la justicia y han estado presos y han estado varias veces presos muchos de sus dirigentes, ¿no? De la CAM, por ejemplo, de otras organizaciones. Ese no es el punto. El punto es que junto con enfrentar penalmente un problema de delitos graves, también tienes que hacerte cargo de las raíces y de la deuda que tienes como Estado. Y eso hemos sido lentos como país, hemos sido lentos en enfrentar ese problema. Y por eso hay una comisión donde todos los sectores políticos acudimos, firmamos un compromiso para buscar caminos de paz, de entendimiento, de reparación y para justamente, entre otras cosas, disminuir la conflictividad y la violencia y que estos delitos vayan quedando atrás, y donde estos grupos radicalizados, como ha ocurrido en la experiencia de otros países, donde ha habido grupos terroristas, atentados terroristas y donde han pasado por la cárcel, pero luego de procesos de paz, luego de procesos de entendimiento, de acuerdos institucionales, esos grupos incluso van
entrando a la institucionalidad, porque vuelve a haber un canal donde resolver los problemas, ¿no? Eso lo hemos visto en distintas experiencias y en Chile, lamentablemente, nos hemos demorado demasiado tiempo en abrir esos canales institucionales y en dar respuesta a una deuda histórica. Senador. Sí, yo partía preguntándole por cuál es la importancia que le otorga a el acelerar el tranco, en el fondo, legislar en estas materias, porque bueno, hay sectores hoy día que dicen que esto es absolutamente fundamental y que en esta coyuntura lo que se requiere es más rapidez, y hay otros, que son los menos, y particularmente una parlamentaria de su sector, Maite Orsini, que fue fuertemente apuntada porque no le quiso dar la unanimidad a una discusión hasta total despacho respecto de estas reglas del uso de la fuerza, y algunos dijeron que ahí había como obstrucción por parte de parlamentarios oficialistas. Desde la derecha dijeron que era básicamente obstruir el debate, pero también, y voy a recoger las palabras del senador Iván Flores, por ejemplo, dice, hay falta de unidad dentro de los propios sectores del gobierno. ¿Usted cómo mira esas críticas? Porque quedó esa señal, ¿no?, de que aquí una parlamentaria del Frente Amplio se oponía a darle urgencia a temas que hoy día para muchos son absolutamente urgentes, para el propio gobierno, por cierto. No, me parece, Carla, que hay que contar la historia completa, ¿no? El proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza lo presentó el gobierno del presidente Boric y le puso urgencia, no en esta coyuntura, sino que hace bastante tiempo. Y fue la oposición la que puso obstáculos para que eso avance, ¿no? Y de hecho no les gusta que exista reglas de uso de la fuerza con rango legal. Y además ocupando estándares internacionales. Uno conversa con los militares, por ejemplo, a mí me ha tocado conversar con militares que estuvieron en misiones de paz en Haití, en contextos de mucha conflictividad, de mucha violencia, y que tuvieron que ir allá, y hubo reglas de uso de la fuerza, por ejemplo, estándares de Naciones Unidas, y ellos lo cumplieron, lo respetaron, y eso en el fondo, y no hubo mayores problemas, ¿no?, con los militares chilenos. Eso mismo hay que llevarlo al rango legal. Y la oposición se opuso por bastante tiempo, fue obstruccionista en ese debate legislativo. Algunos sectores incluso se oponen a que esté estipulada o votaron en contra de la tortura, o sea, una convención de la tortura en la regla de uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, lo que hizo la diputada Orsini fue, en este contexto de sesión especial, de suspender la semana distrital, y que además lo respaldaron otros diputados como Araya del PPD, me parece que estaba Gonzalo Vinter, habían otros diputados también oficialistas que decían: es irracional votar 200 indicaciones hasta total despacho aceleradamente sin mayor debate. A eso se opuso la diputada Orsini, no a que no se legisle esto y que no avance. Y de hecho al final se llega a un acuerdo para sesionar de manera responsable, de manera más racional, y poder despachar el proyecto, entiendo, el día de hoy, para ser votado en sala en la Cámara de Diputados el día de mañana, porque hay muchas indicaciones que estaban presentes. Entonces, no es una obstrucción a que se legisle. Y por eso creo que es importante contar la historia completa, y lo que le decía al inicio, Carla, el Congreso Nacional ha despachado en poco tiempo 52 leyes en materia de seguridad. O sea, nadie acá está obstruyendo ese debate. Solo que hagámoslo en serio, hagámoslo bien, porque son leyes permanentes. Es muy complejo legislar en caliente frente a una coyuntura muy trágica como fue el asesinato de los 3 carabineros, y legislar a la rápida 200 indicaciones. Claro, lo que pasa es que aquí también lo que es racional, serio, es distinto para cada uno de los sectores, porque usted me dice, bueno, nosotros queremos este reglamento de uso de la fuerza en rango legal, porque hay un sector de la política, seguramente al que usted pertenece, al oficialismo, que mira con urgencia que haya un protocolo muy pormenorizado de en qué momento las fuerzas de orden público y las fuerzas militares pueden hacer uso, por ejemplo, de su armamento. Pero al otro lado de la moneda lo que dicen es que esto le está poniendo cortapisa en la tónica y en la lógica que se ha dado hasta ahora a la discusión. Hay gente que desde que dice que debiese quedar todo como está hoy día, que hoy día está suficientemente pormenorizado, que un militar utiliza su arma cuando lo requiere porque no hay otra forma racional posible y que eso estaría.
Y otros dicen, ¿cómo va a ser que un militar o que un carabinero va a tener que estar pendiente de si la persona es mayor o menor de edad, persona que comete un delito, estamos diciendo, porque si es migrante, si pertenece a la diversidad sexual? ¿No tiene que ver con eso también el cómo se ha enredado la discusión? ¿No se está sobre reglamentando el uso de la fuerza si es que se ponen todas estas condiciones en una decisión que me imagino un carabinero o un militar toma en una milésima de segundo, porque es en un enfrentamiento eventualmente o la comisión flagrante de un delito? Sí. A ver, Carla, cuando se cita al COSENA en febrero de este año, Sí. en contexto de, por ejemplo, la discusión sobre infraestructura crítica y que puedan salir militares a zonas urbanas, a zonas específicas, ¿no? Ellos piden que estén muy claras las reglas de uso de la fuerza y por rango legal. Esta es una discusión que los mismos carabineros que han venido acá a las comisiones de seguridad, de derechos humanos, piden. El tema es ponernos de acuerdo en cuáles son esas reglas, y acá no hay que inventar la pólvora. O sea, acá hay estándares internacionales, están los de Naciones Unidas, están las recomendaciones también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de especialistas de seguridad, etcétera. Por tanto, hoy día existe un protocolo de reglas de uso de la fuerza que es bien detallado, pero que no tiene rango legal, que tiene rango reglamentario, y por tanto lo que estamos haciendo acá es algo muy sensible que tiene que ver con el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado en determinadas materias de seguridad pública, y que pueda ser usado en zonas urbanas, en zonas rurales, etcétera. Por tanto, es una discusión importante, no es baladí. Y claro, y acá puede que haya puntos de no acuerdo. Por ejemplo, cuando hay sectores que dicen, mire, acá cualquier acto de un agente del Estado que ocupa sus armas tiene que ser juzgado, y que, por ejemplo, hay un civil víctima, ¿no?, de ese uso de la fuerza, tiene que ser juzgado por la justicia militar. Eso es retroceder a lo que dejó como herencia la dictadura. Y cuando se supone que ya habíamos dejado atrás aquello y los tribunales están operando y están distinguiendo cuando hay violación a los derechos humanos y hay un abuso de esa fuerza, y los tribunales están operando en ese sentido, o cuando el agente del Estado usa su arma en legítima defensa de sí mismo o de terceros, porque hay diferencias, ¿no? Entonces, creo que es importante que una democracia también ponga límites al abuso, ¿no?, al abuso de quien tiene el monopolio de las armas, que son las instituciones armadas, tanto policías como Fuerzas Armadas, y más aún cuando estamos pidiendo a las Fuerzas Armadas que intervengan en materia de seguridad pública, para la cual no es su objeto de ser, su existencia no es la seguridad pública interior del Estado, sino que es la soberanía. Ellos están para la guerra, digamos, no para perseguir la delincuencia en un país. Entonces son discusiones complejas, pero me parece que no porque no haya acuerdo en determinados puntos, no haya que evadir el debate. Y acá lo que hizo la oposición por mucho tiempo es no permitir que avance esa discusión. Y ahora, a raíz del asesinato de los 3 carabineros en Cañete, se suspende la semana distrital y se pone nuevamente en tabla el proyecto de regla de uso de la fuerza, y eso es lo que tiene el debate en la Cámara de Diputados. Y ojo, está en primer trámite, eso tiene que pasar al Senado después. Entonces el debate continúa, no es que va a terminar ahora en esta semana distrital, digamos. Bueno, esto lo vamos a ver en la Cámara de Diputados, donde está usted en el Senado. Vamos a ver hoy día también la discusión en torno a la nueva ley antiterrorista. Le queremos agradecer al senador Juan Ignacio Latorre por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya bien. Gracias, Carla. Buen día. Un buen día, nos vemos.